Buenos días a todas y a todos. Es una alegría para nosotros que se hayan podido sumar a este encuentro que es tan especial, que es la presentación del libro de la querida Nick. Eh, y recordarles que esta charla, bueno, va a ser grabada y va a ser subida al canal del instituto. A lo largo de este encuentro vamos a escuchar a Marcelo Topuzián, a Guadalupe Maradei y finalmente el broche de oro es a Nick, que nos va a contar acerca del libro. Una vez que finaliza Nick, la idea es que puedan comentar y que puedan hacer preguntas a través del chat, así que más que invitadas e invitados a hacer eso. Y antes de escuchar a Marcelo, a Guadalupe y a Nick, voy a hacer una breve presentación de cada uno. Empiezo con Anik. Anik Lewis es profesora de la Universidad de Franche-Comté, fue vice profesor de la Universidad de Yale y becaria de la Fundación Alexander von Humboldt, especialista de la obra de Jorge Luis Borges, de literatura argentina, hispanoamericana y de teoría literaria. Su trabajo actual se orienta hacia la epistemología de la literatura. Sobre Borges ha publicado Jorge Luis Borges, Obra y maniobras y Borges ante el fascismo. Ha traducido al francés a Quevedo y a María Zambrano. Sus últimos libros son La invención de Troyes, La vie rêvée de Heinrich Schliemann y Sans objet pour une épistémologie de la discipline littéraire. Marcelo Topuzián es doctor en letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET. Se desempeña como profesor asociado a lo largo de la Cátedra de Literatura Española 3 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y dicta regularmente cursos y seminarios en la maestría en estudios literarios latinoamericanos en UNTREF, la maestría de literatura española y latinoamericana y la maestría en estudios literarios en la UBA. Ha publicado los libros propios Muerte y resurrección del autor, Creencia y acontecimiento, El sujeto después de la teoría, y coordina el volumen colectivo Tras la nación, conjeturas y controversias sobre las literaturas nacionales y mundiales. Y Guadalupe Maradei es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET. Se desempeña como profesora regular de Teoría de Análisis Literario C en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y como directora del proyecto de investigación Crítica de la Literatura, Crítica de la Cultura, radicado en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, Dr. Amado Alonso. También dicta seminarios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado los libros Contiendas en torno al canon, Las historias de la literatura argentina postdictadura, Historias de la literatura, Asedios desde el sur y Parra Virgen. Junto con María Celia Vázquez, coordina la encuesta a la crítica literaria argentina y junto con Nora Domínguez, el diccionario crítico de autoras, ambos proyectos a publicarse este año por la editorial universitaria de Villa María. Antes de escucharlos, bueno, voy a agradecerles particularmente a Nick, porque, bueno, por su generosidad durante mi estadía en Francia, justo en la etapa de la pandemia, y fue súper importante su presencia, así que para mí es una alegría que Guadalupe me haya llamado para ser parte de esto y para presentar el libro, así que desde ya, Nick, aprovecho, muchísimas gracias. Ahora, si quiere comenzar Marcelo, le damos la palabra a él. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, genial. Bueno, muchas gracias por estar acá y participar de esta presentación que, bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes y también que le guste a Nick. Voy a hablar del libro directamente. El anexo final que tiene el libro, empiezo por el final, pero que es el principio en realidad, muestra bastante bien que el punto de partida o el disparador de la escritura de este libro fue una discusión pública que tuvo lugar en Francia a fines de la década de 2000 o a partir de mediados de 2000 más bien, sobre la crisis o el fin de la literatura y se denominó más o menos públicamente de esta manera, de los estudios literarios,
y que quizás acá tuvo un correlato posible, y yo ya me ubico un poco en la posición comparatista que tiene el libro también, sobre todo entre el escenario francés y el argentino, que acá, digo, esa discusión sobre el fin de la literatura tuvo tal vez su correlato posible en las discusiones a propósito de la posautonomía a las que dieron lugar las propuestas de Josefina Ludmer por esos años, ¿no? Josefina Ludmer, que por otro lado, digámoslo, es una figura tutelar de este libro que da respuesta, casi podría pensarse como una respuesta, sí, el texto lo manifiesta también, a una pregunta que Ludmer formuló en 1985, ¿no? Es decir, pregunta de larga data que acá encuentra una respuesta posible, ¿no? Hay que decir, decía yo que esta discusión sobre el fin de la literatura es solo el disparador del libro, porque en realidad el libro tiene una posición muy crítica respecto de la manera en que se planteó esa discusión, ¿no? Particularmente en el ámbito francés, ¿no? Eh, Puntualmente para el libro y para Nick, la idea del fin de la literatura, las elaboraciones en torno de este el lugar común en general, funcionan como una coartada para giros conservadores dentro de los estudios literarios y de la disciplina, ¿no? En ese sentido, el libro lleva a cabo una labor de diferenciación, de distinción, ¿no? Una cosa es la amenaza institucional e incluso financiera, en términos de fondos que hoy sufren las humanidades, en general, en el ámbito académico, universitario, en la investigación, y otra cosa es el supuesto ataque a los valores que portarían los objetos de estudio habituales de las humanidades académicas y particularmente los estudios literarios o de la disciplina literaria, como dice el texto, ¿no? La identificación de institución y valor solo puede dar lugar a conclusiones conservadoras, ¿no? Este es casi podríamos decir que es un axioma del libro. Estas cuestiones institucionales que tienen que ver con los aspectos disciplinares de los estudios literarios, nada tienen que ver con cuestiones ligadas con nuevos desarrollos tecnológicos o mediáticos que puedan dar lugar a una pérdida de dominancia del objeto libro para pensar la materialidad de la literatura. Son problemas distintos. El problema valorativo, el problema de los valores adjudicados al acervo literario, mediático, mediológico, como quieran llamarlos, y los aspectos institucionales, disciplinares, ¿no? El futuro, y esta es, vamos a decirlo así, ya, bueno, no sé, es un gran spoiler el que hago a continuación. La tesis central del libro de Anik tiene que ver con que el futuro de los estudios literarios depende de pensar su relación con otros saberes, con otras disciplinas, ¿no? Privilegiadamente las ciencias sociales en sus derivas científicas más actuales. Esto hay que tenerlo en cuenta para no caer también en simplificación, ¿no? Es obvio que el texto plantea y defiende, a partir de esa pregunta que planteó Ludmer en el 85, la idea de que los estudios literarios tienen que pensar a fondo su relación con las ciencias sociales, pero de ningún modo me parece está sosteniendo, primero, que se identifiquen con definiciones más bien tradicionales o a veces un poco trasnochadas de algunas ciencias sociales que son las que a veces manejamos desde los estudios literarios, es decir, definiciones demasiado clásicas de la sociología o de la sociología de la cultura o de la antropología, que no tengan en cuenta los desarrollos más recientes de esas disciplinas, ¿no? Que hacen que cuando pensamos en sociología de la cultura o de la literatura, se nos aparezca inmediatamente el fantasma de Bourdieu y parece que no hay nada más allá, no ocurrió nada después, y que con eso es con lo único con los que tendríamos que ponernos de acuerdo para empezar a inscribirnos también dentro de las ciencias sociales. Y tampoco está la idea de que, me parece en el texto, que los estudios literarios tienen que ser una ciencia social más. No necesariamente, pero sí pensar a fondo la relación con el universo de las ciencias sociales. Esto tiene que ver con la consecuencia de 2 o 3 tomas de conciencia que me parece que el libro realiza, que es que, bueno, resulta bastante obvio ya que las letras no son las reinas de las humanidades, ya,
y que las humanidades ya no son ese viejo refugio del valor ideal ante el mercado que fueron, y esto lo explicó bien Bourdieu, ya que lo mencionamos, en el siglo XIX, ¿no? Como el texto en su pragmatismo empirista deja bien claro, los acuerdos de Bolonia y la definitiva mercantilización y el giro utilitario de la educación superior en Europa y casi podríamos decir a escala mundial, terminaron de arrasar con esa concepción estética de los saberes literarios que provenía por lo menos del romanticismo, ¿no? Y también nos cuesta mucho volver a las viejas definiciones universalizantes definidas desde el punto de vista exclusivamente estético-formal de la literatura, ¿no? Definitivamente, esto lo da como el texto, el desarrollo del texto proviene de tomarse en serio y a fondo estas conclusiones, sin matices, digamos, ¿no? Definitivamente a esto no podemos volver, ¿no? Me parece que es una posición tajante del texto en este sentido, ¿no? Este es el sin objeto del título, ¿no? Es decir, es el tipo de objeto, el modo de definir el objeto del que ya no podemos disponer, un modo de pensar la literatura, los textos literarios y la disciplina de los estudios literarios, ¿no? Por supuesto, el texto es optimista, el libro es optimista y trata de sacar algo bueno de esto, que es, bueno, pensar el futuro, ¿no? Obligarnos a pensar cómo va a ser nuestra disciplina y nuestro trabajo y nuestra profesión en el futuro, ¿no? ¿Qué no es el libro? ¿Qué no es? Seguro que no es, como el subtítulo podría llegar a sugerir, con la palabra epistemología, un modelo formal de cientificidad para los estudios literarios a la manera de los que, a partir de la lingüística estructural, fueron frecuentes hace más o menos 50 años, a partir del estructuralismo, ¿no? Pero también más allá, ¿no? En este libro, epistemología significa concretamente preguntarse en qué consiste y cómo se produce el conocimiento en el ámbito de los estudios literarios como disciplina académica, por supuesto, pero desde un punto de vista fundamentalmente institucional, pragmático y empírico, ¿no? Esto es, por esta razón, el libro sostiene también que ni la teoría literaria de inspiración estructuralista, postestructuralista, habría prestado la suficiente atención a estos aspectos epistemológicos de la disciplina, más allá de toda la discusión sobre la cientificidad de los estudios literarios que tuvo lugar en esos años. Es decir, acá estaría la originalidad marcada de un planteo epistemológico sobre los estudios literarios en este libro frente a esos intentos más cientificistas, o al menos que pretendían discutir la cientificidad de los estudios literarios anteriores, ¿no? El texto llama la atención todo el tiempo sobre que hablar de la epistemología de los estudios literarios para tratar de pensar los aspectos cognitivos no implica tratar de aislar un elemento cognitivo ligado puramente al conocimiento de carácter puro frente a un exterior que sería típicamente el contexto, la política, las instituciones, etc. ¿no? Al contrario, el texto afirma con claridad, ¿no? Que los docentes investigadores, los practicantes de los estudios literarios, estamos sumergidos en un contexto institucional, político amplio, que a veces, precisamente por la pregnancia y la importancia que tiene nuestra labor, oculta las cuestiones epistemológicas que están en juego. Pero esto no quiere decir que esas cuestiones puedan ser prescindentes respecto de, como dice el texto en un pasaje, del hecho de que los docentes investigadores somos al mismo tiempo intermediarios en relación con la enseñanza de cuerpos de saberes comunes, la enseñanza pública, por ejemplo, y también garantes de un cierto servicio público de educación nacional y podríamos decir, vamos a decirlo con términos bien idealistas, la custodia de ciertos valores culturales, ¿no? Se piense esto como ahora se lo pueda pensar. Yo creo que se puede seguir pensando eso, pero bueno, lo voy a dejar para después. Como dije, la metodología es pragmática, empírica y no es normativa ni principista, ¿no? Y está muy basada
en la experiencia de una investigadora en el espacio académico internacional, ¿no? En ese sentido, el libro tiene, hay que decirlo, además de lo que acabo de decir, también algo de manual de orientación para el trabajo cotidiano en la disciplina. Hay momentos en que realiza hasta recomendaciones al lector respecto de cómo organizar su carrera profesional. Tiene también algo de etnografía, ¿no? De descripción un poco antropológica de los grupos, las tribus, ¿no? Los modos de agrupamiento colectivo, ¿no? En el ámbito de la disciplina, y también, por supuesto, algo de autobiografía, ¿no? Tiene el texto también. Le interesa mucho al libro cómo se forma y cómo trabaja hoy un investigador literario, concretamente, ¿no? Incluso en sus diferentes versiones o manifestaciones en relación con los diferentes cargos o puestos de trabajo a los que pueda acceder hoy un investigador literario, y también en relación con las instancias colectivas regimentadas en que, de buena o mala gana, generalmente de mala gana, el investigador literario hoy tiene que participar, ¿no? Por supuesto, este modelo del investigador profesional, ligado, por supuesto, con determinadas posiciones, determinados cargos en una arquitectura institucional, y con equipos de trabajo, redes, proyectos, se distingue claramente, el libro lo distingue claramente, del viejo modelo del crítico estético, del hombre de gusto carismático que más o menos vocacionalmente difunde sus placeres personales de lectura a través de la crítica, ¿no? Bien. Eh, el libro comparte, ahora vuelvo a la cuestión más antropológica de las tribus, los grupos, los guetos comparte con Jean-Marie Jeffer, en el libro que el libro de Nick cita también, creo que con reconocimiento, eh, el, el- comparte con ese libro, digo, el libro de Nick, el rechazo del funcionamiento tan cerrado sobre sí de estos grupos y muchas veces la inconmensurabilidad de sus marcos conceptuales, ¿no? Aunque al mismo tiempo señala que, bueno, es inevitable tener que tener en cuenta esas pertenencias, ¿no? Un valor superlativo del libro de Anik es, como decía yo antes, el trabajo comparativo que hace, ¿no? Entre los estudios literarios académicos, sobre todo, ¿no? Franceses y argentinos, pero no solamente, porque también tiene muy en cuenta el espacio dominante en el ámbito de la disciplina de los estudios literarios, que es el anglosajón, por supuesto, ¿no? O sea que tendríamos que pensar en una tripartición para hablar de la comparación, que incluiría también el contexto latinoamericano, ¿sabes? Bastante amplio, ¿no? En cuanto al alcance comparativo. Y, por supuesto, no sé, único en este sentido, porque normalmente los textos de intervención más metodológica, teórica, están pensados habitualmente desde una única tradición, ¿no? Desde una única tradición nacional. Nos acostumbramos a que, por supuesto, los viejos teóricos franceses se refirieran a la literatura como si fuera casi una propiedad privada de la cultura francesa, ¿no? Y no existiera nada más allá. Digo, hay que ver los ejemplos de Barthes, ¿no? De Foucault, que pretendían generalidad, universalidad, podríamos decir, y sin embargo, bueno, ahí solo aparecían Mallarmé, Proust, el surrealismo, etcétera, y parecía que ahí se agotaba todo. Porque es cierto, hoy ya podemos hablar muy suelto de cuerpo dentro de los estudios literarios de literatura mundial, pero nos cuesta muchísimo todavía hacer un trabajo comparativo real de teorías literarias o de concepciones de la disciplina de los estudios literarios, que siguen muy atados a territorios específicos, no solo de los grupos de investigación, sino territorios nacionales, ¿no? Tradiciones que a veces es muy difícil comparar y que por supuesto esto tiene que ver fundamentalmente con, bueno, hay que decirlo, ¿no? La geopolítica de la investigación académica, ¿no? El hecho de que haya espacios académicos dominantes y brutalmente dominantes a escala mundial, y por supuesto con el predominio del inglés en el ámbito de la investigación académica, ¿no? Eh, es cierto que el origen de los estudios literarios
y la tradición con la que nosotros trabajamos está en los Estados-nación europeos durante el siglo XIX, ¿no? Que fueron los primeros que patrimonializaron y pusieron en valor la literatura al servicio de diversos procesos de conversión de pobladores en ciudadanos, digamos, ¿no? Pero que hoy, está claro, ya no se pueden pensar los estudios literarios en términos de tradiciones exclusivamente nacionales, y no solo tradiciones literarias o culturales, sino también, bueno, y este es el lugar de intervención del libro, metodológicas y epistemológicas. Concretamente, esta del libro tiene que ver con pensar los estudios literarios más allá de la gestión del patrimonio literario por parte del Estado Nacional, ¿no? Y también, en cierta forma, aunque esto no aparece con tanta claridad como la otra cuestión, que en Francia es central, ¿no? Y me parece que por eso adquiere centralidad en el libro de Annick, la cuestión ligada con el mercado y con las industrias culturales, digamos, la literatura formando parte de lo que hoy se llama las industrias culturales, ¿no? Y el mercado en un sentido más o menos amplio, ¿no? En ese sentido, creo que el libro usa como ariete, podríamos decir, el pensamiento literario argentino, vamos a decirlo así, contra la gran tradición literaria francesa completamente patrimonializada por el Estado francés, ¿no? Que confronta con los vaivenes políticos, ¿no? En Argentina, y con los vaivenes en cuanto a la política cultural, educativa, ¿no? Argentinos. Hay que decir, en la comparación salimos ganando habitualmente en el libro, ¿no? En el sentido de que la idea de literatura nacional argentina, que compara con la gran tradición de literatura nacional francesa, Annick la ve como mucho más eh, eh, variable, móvil, y por eso abierta a la intervención política, y abierta a la intervención política desde la construcción de la crítica universitaria, ¿no? Es decir, parecería que todavía hoy, ¿no?, la institución de la crítica académica universitaria, sin duda lo hizo en el pasado, y todavía hoy puede intervenir efectivamente en cómo pensamos la literatura en Argentina, algo que, según Annick nos muestra, en Francia se ha vuelto prácticamente imposible, ¿no? Esta sería la ventaja de disponer de la literatura más como o concebir la literatura como un espacio de intervención política y social, más que como un patrimonio a conservar, valorar, gestionar, etc., ¿no? Bien. Otra cuestión que me parece central en el texto y que no suele aparecer en los libros que se preguntan sobre la naturaleza de la disciplina de los estudios literarios, o que plantean el problema del conocimiento de los estudios literarios, es la importancia que le otorga la educación, precisamente en línea con lo que estábamos diciendo, ¿no? Y el rol que ocupamos los investigadores literarios como docentes al mismo tiempo, ¿no? Y piensa el lugar que la literatura ocupa en la educación formal. Recordemos que este había sido un rasgo importante de la discusión francesa. Bueno, el libro lo cuenta bien, no lo voy a contar ahora yo, les recomiendo que lo lean, porque está mejor explicado ahí, no lo van a encontrar en ningún lado, la intervención de Sarkozy, el presidente francés en aquel momento, respecto de la princesa de Clèves y el lugar que la literatura debía ocupar en la formación de los estudiantes en aquel momento, ¿no? El planteo central en relación con la educación del libro tiene que ver con que la intervención de los investigadores académicos en literatura sobre las cuestiones educativas se ha vuelto prácticamente nula por dos cuestiones. Una, aquella de la que ya veníamos hablando. Pensar que la educación literaria es solo la transmisión de ciertos valores estéticos patrimoniales, ¿no? Eso sobre todo en el contexto francés, ¿no? Pero en algo que nos toca un poco más de cerca a nosotros, en el contexto argentino, también por la hiperespecialización orientada a la pedagogía específica de cada nivel
a la hora de pensar la literatura, ¿no? Es decir, que la definición del objeto literatura en la educación formal quede más en manos de especialistas en educación de cada uno de los niveles, primaria, secundaria, terciaria y universitaria, que en, bueno, los investigadores literarios como nosotros, ¿no? El libro adelanta conclusiones bastante interesantes respecto de este asunto, interesantes digo por la discusión que pueden abrir, ¿no? Que tiene que ver con que, a pesar de que en la formación literaria reivindiquemos una idea de experiencia literaria, es decir, se trataría de que nosotros construyamos en nuestros estudiantes la posibilidad de experimentar la literatura, cuya delimitación respecto frente a la experiencia de lectura no literaria resulta compleja, ¿no? Habría que ver qué diferencia una lectura literaria de una lectura no literaria, más allá del ámbito académico, ¿no? Del ámbito académico superior. Y la idea, sobre todo, tan habitual en las planificaciones oficiales de educación en literatura, de lo que se trata es de que el estudiante desarrolle las famosas lecturas críticas de los textos con los que se enfrenta. Nos preguntamos muy poco cuáles son las condiciones cognitivas, históricas cognitivas, para que se formulen ese tipo de lecturas intensivas, concentradas en los textos y de carácter crítico, y sobre todo sobre el sentido y la función actuales de ese tipo de lecturas, ¿no? Cuando sabemos que nuestros estudiantes la lectura circula de acuerdo con circuitos muy diferentes al de la lectura intensiva crítica clásica, ¿no? Y aparece dispersa en un conjunto de relaciones mucho más amplio con otros medios, con otros productos culturales no literarios, e incluso con la vida social tout court, digamos, ¿no? En ese sentido, el libro aboga por, frente a la toma de posición crítica, dos cuestiones, ¿no? Por parte de los estudiantes. Primero, la importancia de que formemos a los estudiantes en la capacidad de descripción de los textos, ¿no? Privilegiamos la toma de partido, la interpretación, por encima del viejo saber descriptivo, estaba muy presente también en el análisis de fragmentos en la educación francesa, ¿no? Pero también en la Argentina, ¿no? Y también reivindicación que hace el libro de la experiencia de la incomprensión de los textos. Porque claro, el carácter utilitario de las planificaciones educativas muchas veces está orientado a la comprensión, ¿no? Que el estudiante manifieste, ¿no? Eh, eh, que se pueda comprobar que el estudiante comprendió los textos, que tiene buena comprensión de texto, ¿no? Mientras que en la formación literaria uno podría pensar la incomprensión o la gestión de la incomprensión, ¿no? De lo incomprendido, el registro de que hay algo que no se entiende del texto y que llama la atención o que sorprende, es importantísimo, ¿no? Frente al resultadismo de las planificaciones educativas, ¿no? Que quiere que fundamentalmente el estudiante comprenda, ¿no? Ahora, lo más interesante que el texto dice sobre las cuestiones educativas es una cuestión más, podríamos decir, de pertenencia de los docentes de literatura, ¿no? Cada vez más nos encontramos los que enseñamos literatura en una situación en la que nos reconocemos como una minoría que sigue creyendo en los poderes de intervención social, cultural, crítica, críticos de la literatura, mientras que nos encontramos cada vez más con que, como decía antes, la literatura recorre hoy otros circuitos y cumple otras funciones que van hacia otros lugares. En cuanto a las intervenciones conceptuales fuertes del texto, me parece que un concepto fundamental del libro de Annick es la noción de horizonte de objetos. Lo que yo diría, para mí es como el puntal del marco conceptual para los estudios literarios que el texto construye, ¿no?
básicamente la idea de que una disciplina a lo largo de la historia, ¿no?, va construyendo y al mismo tiempo haciéndose eco de un conjunto de condiciones generalmente implícitas que solo muy puntualmente se hacen explícitas, eh, la constitución de un campo de objetos de estudio posibles, ¿no? El punto central del libro es que lo que tenemos que pensar son las transformaciones históricas de este horizonte de objetos para poder pensar una epistemología de los estudios literarios. Una dinámica, podríamos decir, a la Reinhard Koselleck, ¿no?, esta idea de horizonte de objetos, ¿no? Básicamente, el cruce entre cierta experiencia que nos da nuestra formación en cierto saber hacer implícito, institucionalizado, y la obligación de originalidad, ¿no?, que todavía se requiere institucionalmente, oficialmente, del trabajo del investigador, ¿no? Es en relación con esta noción de horizonte de objetos que me parece que se tiene que pensar, o que el texto sostiene que se debe pensar, la cuestión del valor, de la que hablamos ya al principio, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy los investigadores literarios con el valor si no vamos a simplemente dar por sentado el carácter sacrosanto de aquel que le adjudicamos a nuestros objetos, ¿no? Algo que nos resulta muy difícil dejar de hacer, porque este era el planteo inicial, ¿no?, de lo que yo dije hoy y del libro. Ante las amenazas, lo primero que nos surge es decir, no, la literatura es algo sagrado, supervalorizado, trascendente incluso, ¿no? Y que hay que defender a rajatabla frente a cualquier amenaza de clausuras, cierres, etc., ¿no? Ahora bien, lo que hace el libro de Anik es pensar esto efectivamente desde lo que nos pasa a nosotros, no preguntarse si la literatura hoy es valiosa, si sigue considerándose socialmente significativa, valorada o lo que fuere, sino qué hacemos nosotros con la relación entre literatura y valor. Está claro que ya no podemos ser los custodios del valor literario, ¿no? El Estado cada vez más recurre a un funcionariado gestor cultural o incluso turístico para encargarse de estas cuestiones, ¿no? De la marca país, de los recorridos literarios, de los distintos circuitos de comercialización de los valores literarios, las casas de escritores, los circuitos, los recorridos urbanos armados a partir de textos literarios, etc. Y, por supuesto, las historias de la cultura pueden pasársela perfectamente sin los investigadores académicos para hacer circular el, el valor literario. Es decir, la autonomización de los premios literarios respecto a los criterios de calidad institucionalizados por la crítica es la mejor muestra de esto, ¿no? El hecho de que se hayan, bueno, mercantilizado completamente los viejos premios literarios y puestos enteramente al servicio de la promoción editorial, ¿no? La cuestión es, entonces, si no tenemos la garantía de un valor preexistente, establecido, que hace legítimos nuestros objetos de estudio, que hace legítima la literatura, ¿no tenemos más literatura? Es una pregunta central, podríamos decir, una posible disputa de hace 10 años, ¿no?, en el ámbito local entre ludmerianos y sarlianos, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, cuando no podemos hablar de valor literario, tenemos que dejar de hablar de literatura. En esos términos lo dice Sarlo, no me acuerdo en cuál de los textos que publica por esos años. Perdónenme el lapsus en este momento, ¿no? Otra pregunta que plantea el texto en este sentido. ¿Hay un valor de la crítica? ¿Hay un valor todavía de la institución literaria que sea autónomo tanto respecto a los valores del mercado como respecto a los valores patrimoniales nacionales? Y cómo pensarlo, ¿no? Como decía antes que pensar a qué le adjudicamos valor y decidir qué es lo valioso y qué no lo es, la propuesta del libro de Anik es, bueno,
tratemos de analizar desde la idea del horizonte de objetos, desde el concepto del horizonte de objetos en funcionamiento en la disciplina, cómo se conforma el valor en literatura, sin darlo por sentado. Y separándolo claramente de la discusión sobre el canon, qué textos entran, qué no, y sobre la cuestión del corpus. Son cosas completamente distintas. Está claro que no podemos desentendernos del asunto, eso sí. Y el libro es un llamado claro para no caer en el puro relativismo del, bueno, da lo mismo que es lo que entre en el canon o en el corpus, algo más argento, podríamos decir, una desviación más argentina, ni la pura defensa de la qualité, ¿no? Una desviación más francesa, podríamos decir, ¿no? del problema, ¿no? Este es el sentido, y acá nos encontramos con la razón del privilegio del objeto en el libro de Nick, ¿no? Es decir, una definición epistemológicamente enterada y científica en el sentido que le otorga a la palabra epistemología el libro de Nick, nos permitiría, del objeto, una definición científica o epistemológicamente enterada del objeto, nos permitiría tomar distancia tanto de los propósitos del Estado como de las definiciones de lo literario o lo cultural desde las industrias culturales, ¿no? Y también, por supuesto, adquirir cierta independencia en nuestras investigaciones respecto de las compartimentaciones institucionales muy arbitrarias de la educación superior, ¿no? Ahora bien, como decía yo antes, y el texto esto lo toma muy en serio, la ausencia de un servicio ideológico respecto del Estado y de los valores sacrosantos del acervo literario nacional nos deja bastante huérfanos. Nos cuesta y nos asusta que nuestros objetos no parezcan ya valiosos de por sí, aunque sepamos y seamos bien conscientes de que este de por sí oculta un proceso histórico complejísimo de selección, apropiación, en función de entramados ideológicos coyunturales concretos. Bien, voy terminando. Acá es donde interviene la epistemología. La idea, básicamente, del texto es que el conocimiento de la disciplina literaria y de los estudios literarios no se puede pensar al margen de las dinámicas disciplinares institucionalizadas de la investigación actual en su conformación más concreta. Esto yo diría que es la propuesta más panesiana del libro, ¿no? Sin duda. Por supuesto que si nos paramos en ese lugar, la dinámica de cierres, recortes, sobre todo en Europa, frente a las humanidades, nos pone también en una situación aparentemente muy pesimista, ¿no? Y hace que no podamos pensar a fondo y que simplemente caigamos en la ansiedad, la angustia y nos aferremos a los viejos valores literarios, ¿no? Que parece que todavía, aunque están todos resquebrajados, se sostienen un poquito, ¿no? La propuesta del libro es otra, completamente distinta. Hay que pensar estratégicamente, dice Nick, y la estrategia hoy indica que conviene que pensemos nuestra disciplina en relación con las ciencias sociales, en el marco de una actividad transdisciplinar que no las excluya, más que buscar una nueva reinscripción en unas humanidades redefinidas, aunque es cierto, el libro habla de ciencias sociales y humanas como conjunto, ¿no? Por supuesto que esto va en contra de todo lo que las letras vinieron haciendo desde el siglo XIX y el surgimiento de las ciencias sociales, es decir, encastillarse en el carácter estético específico de sus objetos y tomando distancia del contexto, ¿no? Incluso va en contra de lo que hicieron las letras, lo que hizo la carrera de letras de la UBA desde los 80 hasta acá, ¿no? Que fue también tratar de diferenciarse de las ciencias sociales y de la carrera, perdón, de la Facultad de Ciencias Sociales, fundamentalmente, y las carreras que se inscribían en esa facultad, ¿no? Y creo que, bueno, ahí podríamos pensar, Panesi hizo algo parecido en esos años, por ejemplo, cuando escribió sobre el más literario de los sociólogos argentinos, sobre Horacio González, ¿no? Ahí había una zona de deslinde entre angustiante, peligrosa y fuente de conflicto, ¿no? En esos años, ¿no?
Ahora, con lo que se encuentra Nick es con que las ciencias sociales cada vez más usan la literatura como parte de su corpus y también incluso a los estudios literarios como inspiración metodológica. Pero, y esto es importante, y acá otra vez el sentido del privilegio del objeto como cuestión, no construyen los objetos del mismo modo que los estudios literarios. Y en esto el texto es tajante, ¿no? Es decir, tenemos que pensar cómo construimos nuestros objetos, precisamente porque las ciencias sociales se sirven de nuestros corpus, ¿no? de nuestras prácticas, pero el objeto lo construyen de una manera completamente distinta. Lo que sí toma de las ciencias sociales contemporáneas a Nick es que en esos ámbitos la reflexión sobre la construcción de los objetos es mucho más importante que lo que ocurre en los estudios literarios, en los que tendemos a darlos por sentado, ¿no? Bueno, están ahí, la literatura está ahí, los libros están ahí, bueno, hacemos lecturas, ¿no? De eso que está ahí. Bien. El último punto que me gustaría destacar es la importancia que le otorga Nick a la investigación, ¿no? En la definición epistemológica del objeto. Es decir, a lo que entiende como la materialidad del trabajo concreto del investigador, más allá de la actividad de interpretación, de análisis crítico, o del trabajo sobre la forma que llevaría a cabo el crítico, ¿no? Cuando digo el trabajo concreto material del investigador, me refiero a la importancia de la labor documental, del trabajo de archivo, del dato material, de la nota al pie, ¿no? Del investigador académico, literario, frente a la interpretación estética del crítico ensayista, frente a la vuelta sobre el canon, o frente a la idea, por supuesto, de que la materialidad privilegiada de la literatura es la materialidad del lenguaje, y no la materialidad del documento, la materialidad del dato, etc. Tal con el estructuralismo en el planteo del texto, ¿no? Que también, podrían decir ustedes perfectamente, fue un intento de integrar los estudios literarios con las ciencias sociales, realizado de la misma usina de la que hoy trabaja Nick, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, ¿no? La lingüística claramente en la propuesta de Nick no ocupa el lugar dominante que tuvo en la época del estructuralismo, ¿no? En este sentido, el libro llama a repensar la relación entre literatura y contexto. Pero el contexto ya no es solo un sistema ideológico del que el texto sería un signo expresivo, a la manera de lo que, por ejemplo, Fredric Jameson proponía en el inconsciente político en los 80, sino que el contexto, desde el punto de vista de la investigación, como la entiende Nick, es el de la producción, publicación y recepción concretas, por ejemplo, de cada edición de un texto, que es literario también a su manera, y no es solo de orden sociológico, cuantitativo, ligado solamente con cuestiones editoriales, etc. ¿no? Es obvio que Aniga acá está pensando su propio trabajo sobre la conformación histórica de la obra de Borges, ¿no? Este planteo es una consecuencia, me parece, de ese tipo de trabajo, ¿no? Esto es lo único que puede abrir realmente los estudios literarios a métodos y conceptos que funcionen o que trabajen de manera realmente interdisciplinaria, ¿no? Ahora, frente a esto, los problemas que el texto señala son acuciantes y los plantea, no los resuelve, digamos. Y el que avisa no traiciona, podríamos decir que dice el texto, ¿no? Hay un riesgo en esto que es que nuestra disciplina se disuelva, ¿no? Y esto, en términos de carrera académica, puede ser sin duda muy peligroso, ¿no? La otra peligrosidad es, bueno, si queremos dialogar con las ciencias sociales, bueno, hay que ver qué pasa del otro lado también, ¿no? Si hoy las ciencias sociales nos quieren o nos necesitan a los investigadores con formación literaria, como tal vez colaboradores en proyectos de mayor escala, o si, como han hecho siempre hasta ahora, pueden apropiarse de manera más o menos bricoler de textos, métodos, conceptos nuestros, y servirse así de nuestras experticias de manera indirecta, ¿no? Con estos dos interrogantes, que no vamos a resolver hoy, me parece,
les agradezco que me hayan escuchado. Bueno, muchas gracias Marcelo por la lectura perspicaz. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Guadalupe Maradei. Gracias por acompañarnos. Nos están escuchando también desde el canal de YouTube del Instituto. Se van a poder hacer comentarios por esa vía y por aquí también a través del chat. Quería agradecer al Instituto de Filología por avalar con entusiasmo esta actividad, a Patricia Festini y al equipo del Instituto por hacerlo posible. Gracias a Lorena también por moderar el encuentro. Lorena Rojas es tesista doctoral del Instituto de Filología, bajo mi dirección y la de Anik también, en cotutela, y fue un poco el puente para que nos encontráramos con Anik en París y que paseando entre las lápidas del cementerio de Père Lachaise naciera la idea de esta presentación. Y por supuesto, gracias especiales a Anik Luis por crearse este tiempo para conversar con nosotros y nosotras. Y digo conversar con toda intención porque más que un evento especial para presentar el último libro, este momento me parece que continúa una conversación que sostenemos ininterrumpidamente con Anik hace décadas y que siempre y no casualmente tiene como espacio de acontecimiento la universidad pública, ¿no? Ahora de manera virtual, pero siempre la universidad pública. Y yo, como no tenía dudas de que la lectura de Marcelo iba a ser exhaustiva e incisiva, porque es lo habitual de Marcelo y porque este libro en particular entabla un fuerte diálogo con el propio pensamiento teórico de Marcelo, mi idea es intentar mencionar muy brevemente, porque todos queremos escuchar a Nick, algunas conexiones entre este libro y preocupaciones constantes de otras zonas de su producción. Yo pensaba que mi primer contacto con el pensamiento de Anik fue, como la mayoría de los estudiantes de letras de esta facultad, leer su Enrique Pesoni, lector de Borges, ¿no? Que desde su primerísima edición es bibliografía obligatoria del programa de teoría y análisis literario C. Después, como docente enseñando Borges, he recurrido año tras año a su Borges ante el fascismo. Y además esto no lo planificamos, fue obra y gracia del azar. Se están cumpliendo este año 10 años de aquella charla que dio Nick sobre el objeto Borges, invitada por Jorge Panesi en el marco de un teórico de teoría y análisis literario ya por el 2012, y que tuvimos el placer de escuchar en primera fila, como parte de una cátedra en la que profesamos por Anik tanto respeto y admiración como un auténtico cariño filial. Creo que es extensivo a toda la facultad y a muchos y muchas de los críticos y críticas en la Argentina. El año pasado, además, convocamos a Nick con María Celia Vázquez a participar de un dossier sobre crítica literaria en la Argentina, en la revista Estudios de Teoría Literaria de la Universidad de Mar del Plata. Tuvimos la suerte de que aceptara. Y acá veo una conexión interesante, porque ese dossier surgió por la perplejidad que nos causaba la expansión de la idea del ocaso de la crítica, fundada o en el diagnóstico de un momento de eutanasia, en el que la hiperespecialización ha encerrado a la crítica sobre sí misma, ya con su energía, como sostiene, por ejemplo, el crítico italiano Mario Lavaghetto, o bien en una necesidad de transitar hacia una poscrítica, ¿no? Que propone, por ejemplo, el colega belga Laurent de Sutter. Esto argumentando que en sus inflexiones contemporáneas la crítica se conforma con su función legitimadora o con su ombliguismo, o en algunos casos con su rol de policía del discurso. Esos pronósticos, igual que la insistencia en una crisis de la literatura o en una crisis de los estudios literarios que analiza Nick, tienen el común denominador, me parece, de haber sido forjados en países que se perciben a sí mismos como la cuna de la cultura occidental y de una única modernidad que dio origen a una acotada concepción de la literatura, de la crítica, de los estudios literarios, pero en muchos casos contrastan con la vitalidad de algunas escrituras críticas en nuestra región. La intervención de Anik en ese dossier
desacopla la idea del valor literario de la idea de literatura nacional, ese anudamiento consumado justamente con la constitución de los estados nacionales modernos, y sostiene que si el valor literario es contingente en la medida en que responde a las necesidades de una comunidad dada en un momento determinado, el comparatismo disciplinario es el protocolo de lectura que habilitaría una escucha expansiva de los discursos formadores de valor en los procesos de definición de objetos, de constitución de corpus, de los estudios literarios contemporáneos, lo cual vuelve necesaria para Nick una escucha de esa índole que desborde a las culturas nacionales y a sus exigencias identitarias, que muchas veces adjudican a la literatura un carácter patrimonial, como comentaba Marcelo. El título del libro, Sans objet, sin objeto, me parece altamente significativo, además de que la tapa es preciosa. Esta es su versión francesa. Annick está trabajando en una traducción que saldrá muy pronto en Hollywood. Me parece que ya plantea cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Algo de esto mencionaba Marcelo. Sin objeto es un sintagma que en español muchas veces se utiliza como sinónimo de sin sentido, ¿no? Esto no tiene objeto. Y ahí ya está jugando con una carencia, podría leerse como nihilista, pero cuando uno tiene la experiencia de leer el libro, evidencia, a mi juicio, una impronta que es antiesencialista y que es profundamente constructivista, ¿no? Que se pone de manifiesto en un trabajo intenso de deslinde, un deslinde que Annick lleva adelante con precisión quirúrgica, ¿no? Ahí va diferenciando distintas nociones que no son para nada evidentes en su especificidad, y esto me parece que es uno de los valores conceptuales más fuertes del libro, ¿no? La idea de distinguir entre objeto literatura, como aquello que comprende las producciones artísticas y las prácticas literarias, del objeto literario, que sería la formación disciplinaria que tiene el objeto estudiado. También me parece que el modo en que Annick lee la adjudicación de transformaciones radicales de ambos objetos, ¿no? Ambos estarían en crisis, que para Annick son una transformación, y eso es lo que se propone analizar. Ya en la conferencia aquella del 2012, recuerdo que Annick explicitaba que su toma de postura frente a esa crisis es detenerse a analizarla, no definir o jerarquizar objetos, sino estudiarlos, observar qué tipo de objetos elige la disciplina literaria en distintos emplazamientos geográficos y las justificaciones de esas elecciones. Y de esa deriva arma una constelación con distintos tipos de objetos, ¿no? que me parece hermosa, ¿no? Los objetos preexistentes, como Borges o Proust, que alguien puede elegir estudiar en una tesis sin ningún tipo de cuestionamiento, los objetos de creación, que implican una transformación de un instrumento, un presupuesto o algo implícito en un objeto de estudio, los objetos de renovación, que son temas, autores, cuestiones más canónicas revisitadas desde perspectivas nuevas, con distintos grados de novedad, los objetos circunstanciales, que son aquellos que nos piden que escribamos en algún momento por algún nexo personal o institucional, y sobre los cuales reflexionamos poco. Esto a mí me sorprendió encontrarlo, porque es algo que quizás no lo pensamos como tangencial, y para Nick no lo es. Los objetos de lectura también entran dentro de esta constelación. La lectura de tiempo libre, que para Nick deja rastros en el objeto de estudio principal y debe ser pensada. Los objetos libres, aquellos que los investigadores y las investigadoras deciden trabajar sin estímulo exterior, sin demanda de la comunidad, y que por eso a veces se encuentra dificultad en posicionarlos. Me interesan fundamentalmente dos gestos de ese ejercicio. Por un lado, el lugar de la experiencia, ¿no? Annick observa y pone en valor su propia trayectoria vital como investigadora
las demandas que recibe de los estudiantes, las tesis que evalúa, las conversaciones con colegas, jerarquizando y a la vez democratizando ese saber disciplinario, profesional y vital, en el marco de una institución, la universitaria, que consciente o inconscientemente suele perpetuar dinámicas de camarillas, suele ocultar informaciones para no facilitar tanto que el campo se dinamice, que se renueven las voces, que las nuevas generaciones accedan a ciertos espacios. Y esto me parece es lo contrario que hace Annick, ¿no? Annick está abriendo en su mapeo, en su epistemología, informaciones que no todos queremos compartir, y eso es un valor ético, me parece, de la toma de postura de la investigación a resaltar. Y por otro lado, la renuncia prescriptiva, ¿no? Me interesa como gesto el abstenerse de proponer modelos, ya lo mencionó Marcelo, el correrse de esta tentación de delinear modelos con base universal, y sostener férreamente esta posición de observación y análisis, ¿no? Tanto en aquella conferencia del 2012 como en su edición crítica de las clases de Josefina Ludmer, Annick insiste en que la literatura es una forma de saber y en que lo que hace falta es preguntarse qué tipo de saber está puesto en juego allí. Y aquí se manifiesta una actitud que el libro pone de relieve ya desde la segunda cláusula del título, ¿no? En esa, por una epistemología de la disciplina literaria, me parece que la preposición por está dejando entrever un deseo, ¿no? Y la puesta en marcha de un programa que ya está en curso. Y un programa que cuando uno recorre los textos de Annick reconoce cómo se sostiene y cómo se complejiza año a año, y que para mí detenta, por un lado, valentía intelectual, ¿no? Porque no es fácil ir a contracorriente de ciertas modas, en este caso la de las narrativas del fin, y también rigor teórico, un rigor teórico que atraviesa distintos niveles de análisis sin dar nada por supuesto. Eso me parece particularmente valioso, porque muchas veces las discusiones sobre métodos específicos se mezclan con las discusiones sobre metodologías, ¿no? Sobre las proposiciones modélicas de métodos a seguir, y también con problemas epistemológicos, que serían las cuestiones más relacionadas con la teoría del conocimiento adecuado, con las estrategias de justificación del conocimiento. Mientras que un método de investigación es una técnica para recabar procedimientos literarios de distinta índole, podríamos decir, o una manera de proceder para recabarlos, una metodología es una teoría sobre los procedimientos que sigue o debería seguir la investigación y una manera de analizarlos, y la metodología intenta elaborar proposiciones respecto de la aplicación de una estructura general de la teoría, disciplinas científicas particulares, es decir, es propositiva. En cambio, la epistemología, que es la propuesta que trae Annick aquí en este libro, es una teoría del conocimiento, una indagación que formula y también intenta responder interrogantes en torno a quién puede ser sujeto de conocimiento, sobre las pruebas a las que deben someterse las creencias para ser legitimadas como conocimiento, sobre qué tipo de cosas pueden conocerse, etc. Entonces Annick apuesta por una epistemología que además me parece que hace el esfuerzo de rehuir de abstracciones y de analizar objetos en ese horizonte de objetos, ¿no? En su funcionamiento cultural, social, institucional, político, y en su relación con la experiencia de sujetos históricos concretos, incluyendo la propia. Y en ese sentido, me parece que pone en juego aquello que un sector de la epistemología, como la epistemóloga Sandra Hardick, llamó el contexto de justificación, ¿no? Una dimensión que ha sido desestimada en la lógica del descubrimiento que primó en las ciencias sociales más tradicionales, ¿no? La filosofía tradicional de las ciencias sostuvo históricamente que el origen de los problemas y las hipótesis científicas carecen de relevancia al lado de la calidad de los resultados de la investigación, ¿no? La lógica del descubrimiento. Pero si pensamos en la manera en cómo se convierten los fenómenos sociales en problemas
que requieren explicación, finalmente no se trata de un repertorio de problemas preexistentes a la espera de que alguien los descubra, no existe un problema per se yaciendo en el universo a la espera de que un investigador lo tome como tal, sino hay una persona o un grupo de personas que los defina y que los padezca, ¿no? Un problema es siempre un problema para alguien. Y en ese sentido, y con esto voy cerrando, la epistemología de la disciplina literaria de Annick Lewis es un ejercicio muy honesto, en el sentido de que comienza poniendo de manifiesto su propio involucramiento en el problema, ¿no? Algo que es recurrente en todos los textos de los últimos años de Annick, ¿no? En el prólogo de las clases de Josefina Ludmer, por ejemplo, decía: la topografía académica contemporánea nos sumerge en demandas de producción permanente, incluso en el periodo de mayor acumulación de capital, que es la escritura de tesis, lo cual provoca cierta nostalgia leer esas clases del seminario de Ludmer, porque la intensidad del discurso de Ludmer fue percibida como una forma de la pasión en la época. Pero para Annick, esto también me parece importante resaltarlo, esa intensidad del discurso correspondía a la intensidad de la escucha. Ese silencio hipnotizado de las 500 personas presentes, incluida ella, que constituyó un modo activo de apropiación y mostró que, como afirma Barthes, la escucha es lo que realmente subvierte. En esa intensidad leída como pasión, en Annick resuena una nostalgia, ¿no? Una nostalgia de hacer las cosas de otra manera. Y acá veo dos cuestiones que menciono brevemente y que después podemos conversar. Por un lado, una diferencia con los discursos críticos que terminan sacralizando ciertas figuras o ciertas épocas, ¿no? Mencionábamos antes, por ejemplo, la reciente publicación de las clases de literatura argentina de Beatriz Arlo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, una publicación de indudable valor histórico, pero que presenta las clases como míticas, ¿no? Me parece que la lectura de Annick, en cambio, pone en valor un acontecimiento colectivo, que actuaron tanto docentes como estudiantes, como las condiciones de posibilidad de la universidad pública en esa coyuntura específica. Entonces, así como en este último libro desdramatiza la crisis de la literatura y de los estudios literarios, en aquel desacraliza tanto a la Universidad de la Postdictadura Argentina como a ciertas figuras, para analizar ambos fenómenos como hechos complejos y no estabilizarlos o en un lamento de una situación de decadencia o en el recuerdo de un tiempo pasado que fue mejor. Y por otro lado, otra cuestión que me interesa especialmente de estos argumentos que viene sosteniendo Annick hace años, es que la crítica que plantea, en este caso, en el prólogo de las clases de Ludmer, apelando a vocabulario marxista, ¿no? A esa demanda actual de producción permanente, a esa acumulación constante de capital, creo que podría habilitar a pensar otras concepciones de la crisis, ¿no? Del mismo modo que a nivel económico es posible mirar de distintas maneras o habilitar distintas formas de abordar qué es una crisis, qué tipo de fenómeno es una crisis. Si para Marx las crisis económicas suponen una puesta en acto de las contradicciones específicas del capitalismo, ¿no? Esas contradicciones entre producción de valor de cambio, de valor de uso, por la que el capital crea periódicamente sus propias barreras internas a la expansión económica, ¿no? Sus propias crisis. Para otras perspectivas, las crisis no se producen en función de barreras internas a la acción capitalista, sino de manera externa, por obra de la clase obrera, ¿no? Estos son los teóricos de las luchas de clase, la clase obrera misma. El punto central de este punto de vista es la condición de disponibilidad del trabajo asalariado disciplinado, es decir, la capacidad política e ideológica de ese capital para imponer el trabajo asalariado a esa clase trabajadora. Entonces termino abriendo la pregunta a partir de las reflexiones de Annick y a partir de esta palabra nostalgia que aparece en distintos textos de Annick y que también entreveo en los epígrafes de este libro, que si querés después, Annick, nos podés contar
los motivos de su elección, son 2 canciones muy hermosas, pero que también escuchaban el término que usó Marcelo, la mala gana, ¿no? La mala gana a la que nos resignamos a hacer algunas cosas en el campo disciplinar. Abro la pregunta de si no estamos a tiempo de generar otros tipos de crisis, ¿no? Que transformen esos modos de producción académica desde quienes los sostenemos y legitimamos día a día. Bueno, nada más. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Nick Lewis. Ya me sacaba, perdón, pensé que me abría el micrófono la UBA. Ok, gracias. Gracias a los dos. La verdad que estoy muy emocionada por sus lecturas. Creo que ustedes han escrito mi libro mucho mejor que yo. No sé si quieren quizás hacer la traducción por mí, me encantaría, porque es complicado. Muchas gracias, realmente. Gracias a Lorena también. Es verdad, Guadalupe, que habíamos hablado mucho en el momento en que nos encontramos acá en París y con Lorena también, un poco, incluso Lorena participó del seminario y Marcelo, claro, bueno, Marcelo estuvo muy metido en la cocina porque en realidad hubo esa etapa de testeo, ¿no? De las hipótesis, estaba casi escrito como, pero de manera dispersa en el 2017 el libro, cuando cuando dictamos juntos el seminario en el Centro Franco Argentino y de algún modo confrontamos todas esas hipótesis a la Argentina. La verdad que no, voy por ahí a empezar por lo último que planteó Guadalupe, efectivamente. Sí, por crisis entendemos revoluciones en el sentido de Kuhn, yo estoy totalmente dispuesta, para eso escribí el libro, pero Kuhn también dice eso, ¿no? De que cuando alguien descubre un paradigma, tiene que haber una comunidad dispuesta a reconocer que ese paradigma existe. Creo que veo mucho mejor dispuesta la comunidad argentina a la revolución que la francesa. Y en este caso vamos en el sentido de Marcelo, que hay momentos en que la comunidad argentina lleva las de ganar, es verdad eso, sí. Y bueno, pensé si quieren estar también, bueno, contando un poco la cocina simplemente del libro, en fin, cómo se fue gestando. Y efectivamente tiene varios orígenes, como bien lo dijo Marcelo, esa situación de crisis. Y ahí yo diría, respecto a lo que vos decías también, Guadalupe, cuando Marx habla de las contradicciones, yo diría que en este caso no son las contradicciones, sino las confusiones. Lo que era una tormenta eso, era una tormenta y francamente pensar en medio de una tormenta, como digo, es muy difícil, pero bueno, yo soy muy obstinada y había mucha confusión y era uno de los objetos de nuestras conversaciones más seguidas con Jean-Marie Schaeffer, justamente, que era todo un lío, que todo el mundo estaba diciendo cualquier cosa sobre la literatura y que había que poner un poco de orden. Y efectivamente, también, bueno, mucha insatisfacción personal respecto a lo que estaba pasando con la literatura en Francia, insatisfacción y aburrimiento. Yo confieso que, bueno, me aburría simplemente, iba a un congreso y me aburría, escuchaba a un colega y me aburría, todo el mundo decía lo mismo, todo el mundo partía de los mismos presupuestos, nadie se paraba a pensar qué estábamos diciendo o qué estaba pasando realmente, y yo iba muy silenciosamente y escuchaba y miraba a todo el mundo, y es verdad que juega un papel muy importante en este libro, juega un papel muy importante la escucha, pero también mucho la observación. Yo en ese momento decidí ser un observador silencioso de lo que estaba viviendo, de hecho, y me pareció eso interesante. Siempre teniendo en cuenta eso que decía Ludmer, ¿no? En el seminario del 85, que toda experiencia personal es social. Y a eso también, bueno, está un poco vinculado los epígrafes que mencionabas, Guadalupe, que efectivamente son dos canciones que a mí me gustan mucho también, pero que tienen que ver con un momento de mucha dificultad profesional en mi carrera. Y el, de- el quiero irme era una especie de, bueno, me los mando a todos al cuerno acá en Francia porque me tienen re harta. Y hay momentos, y hubo muchos momentos así, francamente. Y efectivamente, ahí interviene mucho lo autobiográfico también, que es que yo tenía esa impresión permanente de no tener comunidad de pertenencia. Y ahora tengo la impresión de tener dos, por lo menos, lo cual es gracias al libro, pienso yo, y a estas reflexiones, lo cual
Si no sirve para nada más, por lo menos el libro a mí me sirve para eso, para pertenecer a dos comunidades. Y también pensaba mucho en algunas conversaciones que había tenido con Josefina sobre cómo pensar el presente. Yo en esa época en que trabajé con ella, yo le decía, pero ¿cómo haces? Para mí el presente es una confusión, no puedo, nunca lo voy a hacer. Y ella todo el tiempo me decía, pero sí, vos te das cuenta, en los mails incluso me decía, pero ves lo que estás diciendo, lo tenés que pensar, lo tenés que formalizar, eso es pensar el presente, y la verdad que me empujó mucho. Por eso lamento que no esté aquí para ver el resultado también. Y efectivamente, en el proceso de elaboración fue muy, muy difícil. Al final tenía como de cada parte 5 o 6 versiones distintas en idiomas distintos, y había que unificar todo eso, porque en realidad yo creo que, y ahí también me Panesi otra vez, ¿no? Yo creo que yo no lo quería escribir. Yo no quería escribir el libro porque ese libro nació realmente en las clases, en la interacción, en la universidad, en los seminarios, en todos los lugares a los que me invitaron a dar una conferencia, una clase, y tenía mucha fuerza la interacción, y el momento en que yo hablaba de él me parecía como mucho más vivo que cuando escribía. Y la verdad que Panesi decía, ¿no? Eso de que a lo escrito se lo lleva el viento y lo que queda son las palabras, ¿no? Y siempre me quedó eso, ya lo decía cuando yo estaba en la secundaria, y un poco era, para mí era, jugaba mucho eso. Pero después, claro, me acordé de eso de que dice Kuhn también en la estructura de las revoluciones científicas, que es que uno no sabe qué va a pasar con lo que se escribe, ¿no? Y eso es muy cierto. Tampoco sabe uno qué va a pasar con lo que se escucha, con lo que se dice, pero efectivamente valía la pena escribirlo en ese sentido. Y también el problema era que en esos 10 años, porque claro, cuando yo estuve en el 2012 ya había empezado con este libro y con estas reflexiones, acababa de empezar, de hecho, que empecé por el objeto, efectivamente, por el valor y el objeto. Y en ese momento yo, en esos 10 años, escribí 5 libros, y están todos relacionados entre sí. Pero claro, cuando escribí Sans Objet, salía de la experiencia de escribir el libro sobre Schliemann, en el que se me había ido la vida, porque era una pasión que ha arrasado, no sé, yo perdía completamente la razón cuando estaba con ese libro con Schliemann. Y entonces, claro, Sans Objet me parecía como más mecánico, como más técnico, no sé, pero bueno, pero efectivamente tenía un sentido escribirlo. Y tenía un sentido escribirlo de esa situación un poco exterior y un poco interior a la comunidad argentina y a la comunidad francesa a la vez, que es un modo de dejar de sentir que uno no tiene patria, como me suele ocurrir a mí en muchos momentos. Pero efectivamente me ayudó mucho lo que señaló también Marcelo, que es que cuando la literatura enfrenta las ciencias sociales en general, hay como, no sé cómo decirlo, hay casi como un complejo. Yo lo digo en un momento en el libro sobre Schliemann, que sobre el libro sobre Schliemann pesa la sombra del complejo del no historiador. Así que nosotros los literatos, cuando vamos a hacer ciencias sociales, nos agarra como un complejo de, ay, son serias, son ciencia, nosotros somos como menos. Yo no tengo ningún complejo con las ciencias sociales, ninguno, absolutamente. Y creo que esa irreverencia me ayudó también, y incluso en las discusiones con los colegas, ¿no? Cuando uno va a hablarles de literatura a los historiadores y dicen, claro, porque es genética, yo le digo, porque ustedes leyeron Figures 3, creen que saben de literatura, o que saben usar la literatura, o que saben analizar literatura. Esta discusión la hemos tenido muchas, muchas veces con los colegas en ciencias sociales. Sobre el título, también ahí hay una cosa autobiográfica. Acá hubo, no sé si alguno consultó el sitio de Fabiola, pero ahí, no sé si fue a propósito o sin querer, pero me malentendieron y sostienen que yo digo que la disciplina literaria no tiene objeto, cosa que no es exactamente lo que dice el libro, evidentemente. En realidad el libro era un poco un chiste con la impresión que yo tengo en Francia por estar siempre en el cruce de disciplinas, de estar sin objeto de algún modo. No tener objeto es no tener disciplina, y eso es lo que es mi experiencia de los últimos 15 años, de hecho, en Francia. Y efectivamente, la idea era que hubiera la palabra manual en el subtítulo, como homenaje a Josefina, pero también porque me parecía que había un aspecto así, pero después no quedaba lindo, no quedaba bien. No sonaba bien en el título. Y bueno, lo que sí es cierto es que el objeto era como el centro.
como ustedes bien lo notaron, la reflexión sobre el objeto fue como el origen y el centro. Y lo del valor, bueno, no sé si alguno leyó el libro de Efraín Cristal sobre la traducción en Borges. Él dice ahí, con mucho tino, es un gran amigo, lo digo, dice, a Luis, no, a mí, o sea, cuando habla de mi trabajo sobre Borges, no le interesa el valor estético. Y es verdad que fue uno de los orígenes de mi reflexión sobre el valor, fue la lectura del libro de Efraín cuando nos conocimos en el 2010. Yo ya había trabajado un poco sobre el valor, pero eso de que me decía que, claro, que a mí no me interesa, pero no es que no me interesa, sino que no pienso que tiene necesariamente que jugar un papel en la constitución de los corpus, evidentemente, ni en nuestra disciplina un papel tan importante, efectivamente. Y bueno, el otro aspecto era, para el libro, es la fascinación que tengo por Kuhn, evidentemente, por la estructura de las revoluciones científicas que leí. En el primer prólogo contaba esta anécdota al editor francés, le pareció muy personal y muy autobiográfico y lo quité, pero por ahora lo reponemos en la edición española. Yo cuento ahí que efectivamente fue mi primer curso de entrada a la universidad, en 1984, que, bueno, mi primer contacto con Thomas Kuhn, y ahí esa idea de, bueno, hay saberes, y quizás es interesante pensar los saberes, y la sensación de estar como completamente desarmada frente a eso, porque ¿cómo se estudia el saber en literatura? Yo estaba entrando en la universidad en 1984, estaba ahí, claro que había tenido a Panesi ya, pero bueno, pero estaba ahí y digo, ¿y cómo se hace esto? Y es una idea que me quedó en toda mi carrera, que alguna vez pensar esto, y el libro tiene esa respuesta y ese significado también. Y si tiene significado es también porque efectivamente, y ahí yo creo que yo me enfrento a la tradición, un poco a la tradición, a cierta tradición argentina y a cierta tradición francesa. Me preguntaron hace poco en una encuesta que me hicieron qué tipo de crítico soy. Y yo contesté, yo no soy una crítica, soy una investigadora, y que me parece que hay una reivindicación de lo que es la investigación como profesión y como tarea específica en lo que yo hago, que no quiere decir que no me gusta leer a Gaston Bachelard o a otros ensayistas, digamos, pero no es lo que yo quiero hacer, como dije también a mí. Yo, por supuesto, quisiera ser Jorge Panesi, como todos nosotros, pero no puedo. Entonces, hago lo que puedo, y lo que puedo es eso. Y efectivamente, La estructura de las revoluciones científicas es un libro que me gusta mucho, pero también las teorías del Ácatos, en fin, todos los epistemólogos que cito en el libro. Feyerabend siempre me fascinó también, por ejemplo. Y efectivamente, digamos, la dificultad del libro para mí estaba en esa cuestión de que había que escribirlo, y estaba escrito, pero estaba escrito como en 500 versiones diferentes, y yo no lograba saber cuál era la mejor tampoco. Porque no sé si te acordás, Marcelo, que había reescrito todo en español más o menos para el seminario, entonces también tenía francés, español, y ahora lo he vuelto a traducir, así que de todas maneras. Y el título, bueno, en un momento pensamos cambiarlo, creo que al editor no le gusta la idea, pero en realidad yo quería que en español se llamara Hay objeto, que fue el título que le pusieron ya a él, que creo que está por ahí, y Juan Manuel Lacalle, a la entrevista que me hicieron hace 2 años, y ellos titularon así, o sea, mi idea era que se llamara Hay objeto en español, el presente de la disciplina literaria. Pero creo que el editor está en contra de cambiar el título, lo cual no sé ni siquiera si tenemos derecho de cambiar el título, sería interesante, pero bueno. Lo que sí pienso hoy que lo estoy traduciendo es que la verdad que publicarlo en términos de lo que es la comunidad francesa de especialistas de literatura es un poco una locura. Creo que yo estaba completamente chiflada el día que decidí publicar este libro, porque evidentemente cuando lo releo me doy cuenta que respecto a Francia, sobre todo, es bastante crítico en muchas posiciones, y bueno. Y bueno, es bastante crítico, es bastante crítico, y la verdad es que cada vez más, no sé si han visto las últimas publicaciones, pero cada vez más hay una vuelta hacia esa hermenéutica y a esa cuestión del valor literario, lo que la literatura nos aporta como valores, ese tipo de posiciones se están volviendo cada vez más clásicas. Y bueno, eso respecto un poco a la elaboración. Y respecto al proyecto, bueno, yo creo que ustedes lo han leído muy bien, y que efectivamente la idea era no dar recetas, no dar respuestas, problematizar
Y partiendo efectivamente, como dice Guadalupe, yo escucho y también durante más de 10 años, digamos casi 20 años, debido en parte a estas dificultades en mi carrera en Francia, em, trabajé como mucho, es decir, recibí muchos proyectos, me ocupé de muchos estudiantes, escuché a todo el mundo, voy a todas las actividades que puedo para ver cómo es, voy a congresos incluso de otras disciplinas y observo hasta cómo se viste la gente en antropología y en sociología y en literatura y ese tipo de cosas, cómo hablan, como ese tipo, me parece interesante eso. Y, y eso era un ritmo importante, pero la verdad es que la cuestión del objeto, respecto a eso estoy muy agradecida a los estudiantes, porque creo que, lo primero lo primero de lo que me di cuenta, digamos, fue que los objetos que nos presentaban los estudiantes eran extremadamente creativos, pero que cuando uno iba a un congreso de colegas era todo muy aburrido y que además estos objetos creativos, bueno, no todo, pero en parte, esos objetos tan creativos no eran aceptados en la comunidad. Y entonces como ese desfasaje entre la creatividad de lo que viene, de lo que viene de los jóvenes y lo que nosotros, no que nosotros no seamos creativos, pero digamos lo que domina en la comunidad. Pero también, como digo, es un momento en que había mucha confusión en Francia y la gente se estereotipó demasiado porque corrió como un viento de pánico, y etcétera. Y efectivamente mi posición es no dar recetas, pero proponer reflexiones, pero hay una parte un poco manual, ¿no? Hay una parte sobre hay una parte un poco sobre cómo escribir, como una cosa más pragmática, que me parecía importante y que fui desarrollando gracias a varias, en realidad fueron los estudiantes los que vieron en mi discurso, en los seminarios y eso, como un aspecto que les servía también para trabajar y me invitaron a jornadas de estudiantes en doctorado, sobre todo en la Sorbona varias veces, y ahí participé de los debates y de una conferencia, y ahí me fui dando cuenta un poco que había un aspecto pragmático que valía la pena pensar, y bueno, tuve grandes discusiones con los colegas. Por ejemplo, esa cuestión de que la cita sea una prueba en literatura, yo por supuesto estoy en contra de eso. Esa cuestión, por ejemplo, es muy resistida, porque el método francés funciona así. Entonces, como hay esa cosa retórica, ¿no? También el aburrimiento por ahí venía de la retórica y no necesariamente de los objetos o de los colegas, sino de la adopción de una retórica que a todo el mundo le parecía que lo iba a salvar. Era como esa impresión de que estábamos todos un poco en peligro. Y bueno, sobre eso yo diría que efectivamente nuestra disciplina puede desaparecer. Ninguna disciplina está a salvo. Eso no quiere decir que no quisiéramos pelear por ella, pero quiero decir, todas las disciplinas pueden desaparecer. La disciplina es una organización de formas de saber y se reacomodar de algún modo, ¿no? Y en ese sentido desaparecer. Sí, y recuerdo también una conversación en ese momento con dos colegas, Jean-Marie Schaeffer y otro colega, pero esto no lo dijo Jean-Marie, lo dijo el otro colega. Yo dije, bueno, pero no hay que hacer tanta historia, no es el fin del mundo. Y él me dijo, es el fin de nuestro mundo. Y yo no adopto el pensamiento de fin del mundo. Em, no creo que haya un fin del mundo, pero creo que hay efectivamente transformaciones de los saberes y que no tenemos que verlo necesariamente como un drama. Pero es verdad que aquí, por ejemplo, no sé cómo es allá, pero aquí están desapareciendo una serie de disciplinas, letras clásicas, alemán, literatura alemana, ¿qué más? Sí, hay varias que están como se están desagregando, van a quedar 3 universidades quizás en Francia en donde se enseñen. Yo no digo que eso esté bien, no digo que eso esté bien, pero efectivamente comprendo que, bueno, en el español, por ejemplo, la cultura y literatura española clásica está desapareciendo también. En una época había profesores de esas especialidades en todas las universidades, ahora hay muchas que no tienen especialistas de literatura española clásica. Yo no digo que eso sea divertido, es un drama personal si uno le dedicó toda su vida a algo, que ese algo desaparezca.
pero también hay que ponerlo en un contexto histórico, social, digamos, institucional, y ver, bueno, qué significado tenía, a qué llevó, por qué esas disciplinas dominaron y cuáles son las disciplinas que van a dominar efectivamente, que eso no lo sabemos. Eso lo dice el antropólogo, ¿no? Gerard Lonclud, la desaparición de una disciplina no es necesariamente la desaparición de un saber. Gerard Lonclud fue el antropólogo que, esto para la pequeña anécdota, fue el antropólogo al cual le encargaron la fusión de las disciplinas del CNRS, el equivalente del CONICET en Francia, en el momento en que el Estado, justamente en ese periodo supuestamente de crisis, en que el Estado quiso ahorrar y fundir las disciplinas, él fue el encargado de fundirlas, o sea que sabe de qué está hablando y es un personaje un poco resistido en la comunidad, pero muy interesante. Y después quisiera decir algo sobre el método comparatista también. Ayuda mucho en un rincón de la cabeza tener siempre otro universo, donde las cosas funcionan distinto y poder compararlos. Ahora yo estoy, me he ligado, entre la gente a la que ha recibido muy bien el libro, hay una serie de colegas franceses que son como muy raros en el ambiente, que tienen buenas carreras, pero que son como personajes exóticos, y uno de ellos es veterinario. Entonces, veterinario que se convirtió en literato. Y entonces, claro, me dice que cuando me escuchan, yo ya le sostuve que en realidad esta es un antiguo crítico literario argentino reencarnado en este colega, porque tiene un pensamiento muy parecido al nuestro por momentos, pero claro, tiene todo el tiempo que pelear contra la estructura francesa, porque si no nadie lo lee, pobrecito. Y entonces me doy cuenta que él, por ejemplo, tiene esa mirada, porque tiene la mirada que viene de otra disciplina totalmente ajena a la literaria y con una formación otra, ¿no? Pero efectivamente ayuda a pertenecer a varios universos. Y respecto a esto de la comparación, yo diría que sí, el problema es siempre con la cultura francesa, es que Francia sigue convencida, entre comillas, de que es una cultura en expansión y dominante, y no sé, que la lengua es dominante, y esto ya no es una realidad en el mundo, ¿no? Si uno va incluso a Estados Unidos, los departamentos de franceses están cerrando y pierden sus puestos, y los departamentos españoles están creciendo y crean puestos regularmente, ¿no? Pero ellos siguen un poco convencidos de esto, y yo creo realmente que lo dice, lo explica muy bien es Heilbronn en sus trabajos sobre, él es holandés de hecho, en sus trabajos sobre la cultura francesa del siglo XVIII. Hubo un momento, efectivamente, en que en Francia hubo una libertad y una creatividad de pensamiento extraordinaria. Y terminó con la revolución, evidentemente, eso llevó a la revolución francesa. Ese momento es el momento de la cultura francesa. Y hoy ya no hay esa posibilidad y esa libertad. Después saber si, bueno, Fabiani, por ejemplo, dice siempre que, bueno, que tiene que ver con la institucionalización, y es posible, tiene que ver con muchos factores. Pero con uno de los factores que tiene que ver con una de las cosas que mencionabas, Marcelo, que es que hay una negación de los aspectos ideológicos y políticos en nuestras prácticas. Eso no es que no existe, pero es que hay una negación en la comunidad, ¿sí? La comunidad cree que todo el mundo cree que es autónomo y que la literatura es autónoma. Y claro, por eso la crisis se vive en términos de crisis también, porque viene alguien y te impone algo de afuera y te das cuenta, yo no soy autónomo. Y entonces se vive muy mal. Pero también es cierto que con todas estas transformaciones de los últimos 20 años, nadie se ha parado a pensar cuál es la identidad de las comunidades de docentes e investigadores en Francia, en literatura, qué identidad tenemos, ese tipo de cosas es muy complicada. Una última palabra respecto respecto a la cuestión de la enseñanza. Efectivamente, en algún momento yo me planteé eso de que en realidad intervenimos todos en un momento específico de la vida de la gente, y les enseñamos literatura, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad. Y que en realidad podría ser interesante pensar juntos, pensar juntos, no para hacer lo mismo, sino para intercambiar. Y en ese momento me decidí a ir a París 8, al Departamento de Ciencias de la Educación, donde hay un par de investigadores que a mí me gustan mucho, como Stéphane Bonnery, que hoy dirige el Grupo ESCOL,
y le pedí que me aceptaran en su clase, así que yo fui a la clase y participé de todas las encuestas, todo lo que hacíamos en la clase, y la verdad que esa experiencia fue muy, muy buena, porque hay un pensamiento respecto de las prácticas y la ideología de las prácticas que es esencial, que es esencial. Además, contrariamente, yo no sé si ustedes saben esto, pero en Francia los especialistas de literatura, los docentes e investigadores en literatura, es la comunidad más conservadora, estadísticamente hablando, desde el punto de vista de los orígenes sociales de los investigadores y la ideología de los investigadores, es decir, a quién votan y qué es lo que piensan. Es la comunidad más conservadora. Y en Argentina, bueno, uno podría decir que es lo contrario, así que hay días en que, además de querer suicidarme, yo me digo, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo esto se construyó así? En cambio, en ciencias sociales, en ciencias de educación, por ejemplo, la gente está más a la izquierda en sus prácticas, en sus concepciones y en sus orígenes sociales. Stéphane Bonnery, por ejemplo, es alguien que es del sur y que tiene un acento del sur, que raja la tierra y que lo disimula en general. Cuando va a un congreso lo disimula. Él mismo me lo dijo. Yo cuando voy a un congreso me pongo serio, dice, me hablo como un francés normal. Pero si bajo al sur, vuelvo a hablar con acento del sur, pero así. Y esas cosas también son muy interesantes. En algún momento tuvimos una discusión con Jean-Marie también, porque yo no sé si ustedes lo han escuchado hablar a Jean-Marie Schaeffer, pero Jean-Marie Schaeffer no es francés, es luxemburgués, y tiene un dejo de acento, como si tuviera un dejo de acento alemán, tiene un dejo de acento. Y entonces dice que efectivamente en el comienzo de su carrera sufrió bastante rechazo por eso, el acento que tiene cuando habla francés. Y no sé si, no sé cómo le hubiera ido si se hubiera convertido en profesor, pero hubiera sido divertido ver eso. Bueno, creo que, no sé si preferiría por ahí contestar ahora a preguntas. Les quiero también agradecer porque, no solo por la calidad y el entusiasmo de la lectura, pero también porque, como estoy traduciendo el libro, me han dado muchas ideas lingüísticas de cómo traducir ciertas expresiones. Y muchas gracias. Los citaré. Los citaré. Bueno, muchas gracias, Anik, Marcelo, Guadalupe. Y ahora sí vamos a abrir para quien quiera hacer preguntas, comentarios, que puede ser vía YouTube o por el chat. Así Anik ahí responde. A lo mejor ya los agotamos a todos. Quería agregar una sola cosa, Marcelo, lo que decías vos de sentirnos huérfanos, sí. Yo lo que creo es que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a perder la disciplina, a que desaparezca, a que las cosas cambien simplemente. Yo lo que recuerdo, y por eso lo que hablábamos al comienzo de la experiencia de la Universidad Argentina de 1985, es que uno, si tiene la voluntad, puede cambiar las cosas. ¿Qué pasa? Que lo que yo veo muchas veces en el ambiente francés es que la gente no quiere cambiar las cosas. Sí, Sí, no. Perdón, ahí preguntó Fermín. No, Fermín. lo que iba a decir es que tal vez tendemos a asociar el cambio con que el cambio es para peor, sí o sí. Particularmente en Argentina. En términos políticos adhiero, en términos más generales no sé. Fermín, Bueno, perdón. perdón, ¿puedo preguntar así en vez de por chat? Sí, sí. Perfecto. Gracias, Denise. Muy interesante, hermosa la charla. Tengo que partir un ratito, pero no quería dejar de hacerte una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto estas transformaciones o esta crisis de los estudios literarios y esta revisión de qué chances y qué posibilidades tenemos en la transformación del campo va atada, digamos, a las transformaciones de la literatura, ¿no? Si no hay algo
ahí en la literatura que también se está deshaciendo, que también se está moviendo, ¿no? que también se está abriendo, ¿no? a otros lenguajes, y hasta qué punto no hay ahí una chance, digamos, ¿no? de seguir esa ola, ¿no? Pero también que nos compromete con el presente, digamos, de cierta producción que deberíamos volver legible, o donde se jugaría nuestra imposibilidad de leer, ¿no? y ponernos a leer ahí, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto los estudios literarios, sería la pregunta, ¿no? Van atados en su vitalidad o en su falta de vitalidad, digamos, a lo que está pasando en el campo literario? Que son muchas Sí, cosas y que no se puede reducir a una única cosa, ¿no? Pero bueno. sí, yo los menciono como uno de los factores, traté de sintetizar los factores, pero sí, un factor esencial. Es evidente que qué soy la literatura no es lo mismo que hace 20 años o que hace 50 años, y esto tiene, para mí, efectivamente, está muy vinculado a la cuestión de los modos de producción y de circulación de lo escrito y de la literatura, y de cierto borroneo, evidentemente, de las fronteras entre lo que es literatura y lo que no es literatura. Que yo creo que el error es que se pone mucho, en todo caso en Francia, mucho esfuerzo en mantener esas fronteras, en vez de en pensar qué es lo que pasa con ese borroneo de las fronteras entre la literatura y lo no, lo que antes no se consideraba literatura. Pero sí, efectivamente, yo creo que eso juega un papel capital. Pero yo no sé, lo que no veo es que se esté pensando realmente poco, pero no mucho, en todo caso acá, los modos de institucionalizar eso. Sí, ¿cómo hacemos para cambiar los programas, dar otro modo, clase de otro modo, cambiar el modo de relación e incorporar el modo nuevo, como decís, de relación que tienen las nuevas generaciones a la literatura y a otra literatura, ¿no? Acá, por ejemplo, eso de la literatura popular, la literatura para jóvenes es... Acá hay universidades donde nadie da un curso sobre literatura policial, ni sobre literatura fantástica, salvo yo, evidentemente, ni sobre literatura para jóvenes, porque todo eso todavía es considerado como parte, como si no fuera parte del canon valor literario o valor cultural. Tenía un colega en Reims, ya comprenderán por qué me fui, que decía que los estudiantes que trabajaban sobre cine o literatura o cosas así, que eso no era ciencia, que eso no tenía su lugar en la universidad, o sea que un estudio de cine no tenía lugar en la universidad, todavía quedan esos departamentos, o sea que la situación es, creo, en ese sentido muy distinta, pero sí, efectivamente, yo creo que hay que apostar a eso, a pensar un poco los nuevos modos, en términos epistémicos también, cómo se transforma y qué soy el texto a partir de estos nuevos modos de producción y de circulación. Sí, totalmente de acuerdo. Lo menciono, no excavo, no voy mucho en ese sentido, pero lo menciono digo un par de cosas efectivamente en el libro también. Gracias. Porque la idea es que lo que para mí este nuevo modo de producción puso en evidencia es que la literatura solo puede ser un objeto inestable. ¿Qué es literatura? Solo puede ser inestable. El texto literario solo puede ser un objeto inestable, como decía lo que enseñaba Marcelo. ¿Por qué es inestable? Porque era inestable antes. Porque una edición de un libro no es la misma que otra. Esto ya lo decía Borges. Porque leer un libro en una edición y leerlo en otra no es lo mismo. No es el mismo texto, contrariamente a lo que sostienen Danton y que sostuvo Genet en algún momento. No es el mismo texto, no es el mismo objeto. Es el mismo texto quizás, pero no es el mismo objeto. De acuerdo. Gracias. Gracias. Hola, Hola. ¿cómo están? Me llamo Roberto, soy de Córdoba. Perdón por no conocerlos, pero si están acá es porque podría ser amigo de ustedes. Tanto Marcelo como a Nick les he mandado en otros momentos de mi vida mensajes. Para mí son superhéroes de la Argentina, así que estén juntos es, no sé, forman parte de mi bibliografía en mi tesis doctoral, etc. Un comentario acerca de la traducción: yo abogaría por poner sin objeto, por una cuestión de la mutabilidad, de la indeterminabilidad, porque a mí me acerca a Althusser, me acerca mucho a Badiou, de cómo pensar la filosofía como un proceso sin objeto. Eso en primera instancia. En segunda instancia, lo que
decía, bueno, tanto Fermín como Marcelo, del temor de perder no la especificidad de nuestra teoría, sino nuestra propia práctica, pensando en Kant, perdón, pero tal vez hemos olvidado la influencia de Kant en nuestras clases o en nuestros propios textos, al menos en su faceta teórica, pero todavía no hemos olvidado a un nivel ideológico la importancia de lo que se llamó la soberanía del arte, digamos, y la utilización que hizo Arendt para interpretar la política desde el arte, o Menke incluso. Yo particularmente, viniendo de la Nacional de Córdoba, que es una escuela de orden estructuralista, sigue subsistiendo ese sustrato ideológico que nos hace pensar todavía que la literatura guardaría algún tipo de valor que estamos obligados a proteger. Entonces, este avance, invisibilizando a Kant, pero volviéndolo también presente, sobre todo en el influjo alemán de la teoría argentina, me parece genial, y me parece completamente fresco, a pesar de que no esté tan a la orden del día. Gracias, gracias. Eso lo quería decir. Vamos a guardar el título, sí, no te preocupes. A mí me gusta un poco la confusión de esas cosas, pero sí ya Fernando dijo que quería el título original. En algún momento yo como escribo y a veces reescribo mucho mis trabajos de una unidad a otra y de un idioma a otro. em, Ahí aparecen estas cuestiones de que si uno realmente cambia mucho, si el objeto se mantiene, ¿no? Sobre mi traducción, por ejemplo, de la versión francesa y la versión argentina de Borges ante el fascismo, la española tiene la mitad de páginas. O sea, y ahí me preguntaron una vez que expliqué cómo había hecho el proceso, si es el mismo objeto. Y es una buena pregunta a la que es difícil responder, pero sí, para mantener cierta estabilidad de las hipótesis hay que mantener el título. Sí, gracias, pero yo no sabía que era así la escuela en Córdoba, pero ya me ha pasado, ¿dónde me pasó? En Santa Fe, cuando empezaba con esto del objeto, terminé de hablar del objeto y se paró un antropólogo a decirme si algo nos han enseñado desde el estructuralismo es a no cuestionar el objeto. Y yo dije, ups, sonamos. Y sí, es un poco esa la cuestión. Hay ciertos tabúes y ciertos presupuestos. Mi idea justamente era pensar los presupuestos. Sí. Y sí, gracias por una... En realidad Kant está, viste, la verdad que no soy... no me considero apta a entender bien la filosofía. En general me considero que la filosofía y yo no nos llevamos, pero efectivamente a la escuela estética de Genet y Schaeffer acá se los llama los neocantianos. Y Kant estuvo siempre muy presente en mi vida, porque cuando iba al colegio, esa es la anécdota, cuando estaba en el colegio, en el manual de literatura francesa, había una frase de Kant, una de las máximas, y yo me la fui aprendiendo pedacito por pedacito de memoria, porque no la lograba entender. Y justamente decía, es la máxima que dice que hay que tratar a los objetos como si fueran el fin en sí mismo y no como una finalidad. Y uno puede decir que está muy vinculado a lo que hace el libro. Gracias. Todavía la sé de memoria, ¿eh? Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que la personne de tout autre, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Todavía la sé de memoria. Tenía 11 años. Marcado a fuego. Yo pensaba, Nick, si antes de empezar la charla molestábamos con la idea de recrear, de hacer una reunión, una performance que reúna a todos y todas las que estuvieron en el seminario de Ludmer, manejábamos esa idea descabellada. Se me ocurría recién también que vos serías nuestra Cher, ¿no? La serie de Netflix. Un poco, ya en la industria cultural está este problema que venimos observando, analizando, y que un poco la resolución de esa serie fue lo que vos traes, ¿no? Es como finalmente unas que van a desaparecer, hay algunas que nos vamos a acomodar, otros que no nos vamos a acomodar, pero es algo que está sucediendo y me parece buenísimo la mirada, uno analítica y otro también desde el humor, ¿no? Ver esos choques no dejan de ser muchas veces hilarantes.
Pero bueno, Sí. sí. Bueno, yo reconozco sí, que yo partía con una ventaja, que es que como estaba en una situación muy difícil en la universidad cuando empezó esta situación, no podía enseñar más literatura, porque estaba en una situación de acoso respecto a una colega que me impedía enseñar literatura. Y entonces tuve que empezar a enseñar otras cosas y a formarme en otras cosas. Entonces cuando esto apareció, a mí no me pareció un drama tan grande como a todo el mundo. Y ahora estoy en el proceso opuesto porque en el nuevo puesto en que tengo represento toda la literatura hispanoamericana en la universidad, así que he vuelto a enseñar literatura. Pero sí, efectivamente hay los saberes se reacomodan, no desaparecen. La pregunta es si vamos a defender una disciplina o un saber, o si podemos defender por momentos uno y por momentos otro, según las posibilidades. Pensando también en eso que digo en el libro, que una cuestión importante es la localización, ¿no? La ubicación, es decir, dónde se enseña qué, dónde se aprende qué, dónde se lee qué. Es en términos institucionales también, ¿no? Sin esta circulación internacional, sin todos ustedes, nunca hubiera pensado todo eso, sinceramente. Y lo escribí el libro en parte también porque, bueno, los estudiantes me lo pedían. Venían al seminario y me decían, ¿cómo la citamos, madame? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuándo va a salir esto? Y yo, bueno, siempre tengo mucho atraso en lo que escribo y por eso fue muy bello participar en el dossier Guadalupe. Gracias otra vez a vos y a tu colega, porque la verdad que fue como una parte del libro en un momento en que yo no tenía ni siquiera imaginado que iba a salir en español tan rápido. De hecho, cuando me invitaste a esta presentación, no sabíamos que iba a ser traducido tan rápido. Bueno, agradecemos muchísimo a quienes estuvieron, mandaron varios mensajitos, pero hay algunas Sí, personas que se tenían que gracias. retirar y mandando saludos y diciendo que les pareció muy interesante, y agradeciendo las exposiciones de Guada, de Marcelo, y por esto la tuya, Nick. Así que bueno, muchísimas gracias por este encuentro, por este diálogo. No, gracias a sí. ustedes, muchas gracias. Gracias por las lecturas, la verdad, muy inspirante. Y Marcelo, me acuerdo de lo que me dijiste cuando leíste el manuscrito, que falta una teoría de la interpretación. Eso te lo debo. Bueno, para la secuela. Sí, para el segundo. El hay objeto, vamos a poner la teoría de la interpretación y lo escribimos juntos. Buenísimo, hay un plan. Nick, te dejaron muchos besos en el chat. Sí, qué Susana, amoroso. Sí, acá Moni, estoy viendo todo. Sí, gracias. Fermín también, sí, muchas gracias. Victoria, Fermín, Paula Bertúa, en el chat de YouTube dejaron Mariano Vilar, que dice excelente presentación, Silvana Santucci también, muy buena conversación. Bueno, Ivana, sí, si les parece podemos ir cerrando hasta la próxima. sí, gracias. Me parece que nos quedamos con mucho para seguir pensando y seguir conversando. En vivo y en directo cuando venga. Tal cual, y con un Sí, en vinito. pandemia. Total. Por favor. Sí. Bueno. Y lo de la reunión Ludmer, esto lo tenemos que pensar, ¿no? Hay que pensar vestuario todo. Escenografía, vestuario. Todo el mundo leyó el libro de Ludmer. Es verdad que todo el mundo lo lee, todo el mundo y que circula tanto en Buenos Aires, es verdad. Qué alegría. Absolutamente. Es Qué bibliografía alegría, mi ya, ¿eh? Josefina. Lo tenemos en los programas, Qué absolutamente. alegría. Así que sí, es otro pendiente. Yo siempre digo que mi Bueno, verdadera muchísimas obra gracias. son Pesoni y Ludmer, el Pesoni y el Ludmer. Gracias.